para poder generar los planos a partir de todos estos recursos que ya hemos generado a lo largo del curso, lo que tendremos que hacer es lo siguiente. Nos vamos a la barra de opciones, bueno, a la cinta de opciones. Dentro de la cinta de opciones tenemos el grupo composición de plano, vista, composición de plano, y aquí tenemos una opción que se denomina plano. Si le damos clic ahí, nos va a abrir un cuadro de diálogo para que seleccionemos algún tamaño de plano. Normalmente nosotros trabajamos con planos de 90 por 60, y aquí no tenemos ninguno todavía generado de 90 por 60. Tendremos que ir a cargar y cargarlo, pero para ello primero tenemos que generar el tamaño de papel con el pie de plano indicado. Entonces, lo que tenemos que hacer primeramente antes de generar los planos es generar un pie de plano. Entonces, para ello nos vamos a archivo, nos vamos a abrir y nos vamos a abrir una nueva familia. Proyecto, familia. Nos vamos a abrir una nueva familia. Dentro de las opciones que tenemos en familia, es que no es familia, a ver, sería, a ver, en un momento voy a cerrar este proyecto. Denme un momento. Dentro de las opciones que tenemos de la familia, más bien lo que tenemos que generar es un template, corrijo. Vamos a generar una familia de templates, ¿de acuerdo? En este caso nos vamos a nueva. Dentro de la página de bienvenida de Revit, nos vamos a nueva y se nos va a abrir la carpeta de dirección que ya conocemos, en donde tenemos todas las familias de sistema. Esta es pues digamos, la ruta, ¿no? Entonces, dentro de ella vamos a encontrar una carpeta que se llama bloques de título. Ingresamos ahí y le vamos a decir que nuevo tamaño. Entonces, nos va a abrir justamente la interfaz para generar un template, una familia del template del pie de plano. Entonces, esperamos. Bien, hay dos formas de generar un pie de plano, ya sea directamente en Revit, cada trazo estarlo generando en Revit, o lo que ya sabemos hacer, importar algún pie de plano que tengamos en vectores, por ejemplo, de CAD, y hacer algunas adecuaciones. Entonces, en este caso yo voy a importar uno que tengo en CAD. Entonces, el que tengo en CAD es este, si no me equivoco, déjenme ver. Es este que yo tengo en CAD, ¿de acuerdo? Ustedes pueden generar el propio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para importar este pie de plano al template de Revit es definir las unidades. En este caso, las unidades tienen que estar en centímetros, dado que los planos que normalmente trabajamos son de 90 por 60 centímetros. Entonces, definimos las unidades en centímetros, le decimos OK, y ahora nada más hay que garantizar que este pie de plano esté en dimensiones de 90 por 60 centímetros. Entonces, aquí vemos que dice 90 centímetros. Ahora repetimos la operación y arriba, en sentido vertical, nos da 60 centímetros. Entonces, es apropiado este pie de plano para los efectos que no necesitamos. Una cosa importante que tenemos que definir en este momento es que tenemos solo que dejar aquellos textos que sean estáticos. Aquellos textos que sean dinámicos hay que omitirlos. ¿A qué me refiero con lo estático y lo dinámico? A lo siguiente. Por ejemplo, aquí yo tengo la palabra proyecto, ¿verdad? Esa palabra en todos los planos va a decir proyecto. Sin embargo, tal vez en función del proyecto en donde integre este pie de plano, a lo mejor el proyecto se va a llamar en este caso Museo de Arte Contemporáneo. En algún otro proyecto, el proyecto se llamará, no sé, estancia infantil para niños con discapacidad, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, este texto que dice ahorita casa habitación es dinámico, lo que implicaría que lo tengo que omitir. Entonces, la ubicación ahorita se encuentra en Ensenada, pero quizás este pie de plano lo tengamos que estar utilizando para cualquier otro lado. ¿A qué voy? Es que es recomendable que solo dejemos los textos estáticos en el pie de plano. Los textos dinámicos, los que van a estar cambiando en función del proyecto y en función del plano, pues hay que estarlos quitando, ¿verdad? Inclusive, pues todos en general, hay que estarlos quitando. Entonces, hasta aquí únicamente estoy dejando las etiquetas que nombran a cada campo, pero el contenido como tal del campo es el que podría estar eliminando sin ninguna preocupación. Estas notas, si van a ser constantes para todos los planos siempre, pues las dejaríamos. Si no, pues simplemente las tendríamos que omitir. Y lo mismo en el caso del diagrama de localización, si va a ser constante para todos nuestros proyectos, pues lo dejamos. Si no, pues lo quitamos, ¿no? Lo quitamos. En este caso, recuerden que dentro del mapa o el croquis de localización, el norte siempre va hacia arriba. Es decir, aquí podemos ubicar cualquier mapa de localización, pero este debe de estar orientado tal que el norte del mapa de localización quede hacia arriba. Entonces, en este caso, este norte sí lo podríamos dejar con toda plenitud porque siempre va a estar hasta arriba. Sin embargo, el norte propiamente del plano, ese sí va a cambiar en función tanto del proyecto como de cómo ingresemos las plantas o las vistas a nuestro plano. Entonces, este lo podríamos estar omitiendo, ¿verdad? Bien, vamos a omitirlo. ¿Ok? Y ya que tengo seguridad de que este es únicamente mi pie de plano, voy a eliminar los demás, y voy a llevar este pie de plano al origen. Sabemos que es de 90 por 60, se va a ubicar en el origen, y únicamente vamos a dejar los textos que vayan a ser estáticos, purgamos y dejamos única y exclusivamente lo que me vaya a servir. A ver, antes de purgar, déjenme ubicar el norte en otro 00, units, en otro archivo, el norte, porque ahorita lo vamos a ocupar. Centímetros, ok, el norte, y vamos a ponerlo completamente en sentido vertical, ok, y este lo guardamos como norte. Listo, ok, ya nos olvidamos del norte. Y ahora si regresamos a este, purgamos para que únicamente queden las capas que son necesarias.
y listo. Colgar todos los ítems, close y listo. Cerramos nuestro pie de plano. Y ojo, visualicen lo siguiente. Ahora, ya que tenemos abierto el template o la interfaz de template de Revit, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí tenemos unas cotas, ¿no? Simplemente nos auxilian, podríamos estarlas eliminando. Entonces, fíjense bien, lo primero que tenemos que hacer es que este template pues también tenga las mismas unidades, en este caso en centímetros. Entonces, cambiamos las unidades a centímetros, y listo. Quizás 2 posiciones, y vamos a ponerle centímetros en unidad. Ok, y ahí quedó. Bien, si yo selecciono uno de los lados, me aparece la cota auxiliar abajo. Entonces, de ancho tenemos 90 centímetros y de alto tenemos 60 centímetros. Entonces, yo selecciono el otro lado, me aparece la cota auxiliar y lo pongo de 60 centímetros. Entonces, en este sentido, ya tengo el tamaño de mi plano de 90 por 60. Si ustedes observan, 90 por 60, ¿de acuerdo? Entonces, nos vamos a apoyar del pie de plano vectorizado para simplemente hacer algunos ajustes y no tengamos que estarlo trazando completamente ese pie de plano. Si hubiera necesidad de estarlo trazando completamente desde el margen, desde los hatch, es decir, desde los márgenes perimetrales, desde estas divisiones, desde los hatch que tienen como sombras, etcétera, podríamos hacerlo literalmente en Revit, pero sería mucho más tardado porque sería elemento por elemento, entidad por entidad. Pero en caso de que sea necesario trazarlo directamente desde Revit, nos iríamos a la pestaña Crear, y desde aquí tenemos la opción de línea. Entonces, al darle línea, ustedes observen, se nos abren una serie de opciones, las cuales son líneas, arcos, curvas, radios, etcétera, para poder de alguna manera estar, pues digamos, dibujando, vectorizando aquí, literalmente, el pie de plano. No sé, a partir de 1 centímetro, por dar un ejemplo, a partir de 1 centímetro, estar generando justamente el margen, ¿no? Y así sucesivamente. No va a ser nuestro caso porque va a ser muy tardado esto que estamos comentando. Entonces, lo único que vamos a hacer en nuestro caso es importar el pie de plano vectorizado. Pero insisto, existe la posibilidad desde estas herramientas donde dice crear, de poderlo generar directamente en Revit. Entonces, como nosotros vamos a aprovechar el de CAD, nos vamos a insertar, importar CAD, buscamos nuestro plano, bueno, nuestro pie de plano, en este caso es este. En colores le decimos mantener, capas todo, unidades de importación serían centímetros, origen, y listo, ok. Y la importación detectó elementos no válidos, ok. Y pum, ¿se dan cuenta? Aquí tenemos literalmente nuestro pie de plano, a modo como bloque, para que lo entendamos de esta manera, a modo como de bloque. Nada más que aquí observo que hay como que una diferencia, si se dan cuenta. Hay como una diferencia en cuanto a las dimensiones, del pie de plano importado y las dimensiones que le dimos en Revit. Por alguna razón hay una diferencia. Aquí están 90 centímetros. Y acá 60. O sea que está bien. En CAD. No sé si... Ah, ok, a lo mejor es cuestión de alineación nada más. Ajá, es cuestión de alineación. Ok, vamos a esto. Vamos a alinearlo, lo seleccionamos, lo desbloqueamos para poderlo mover y simplemente lo movemos de esquina a esquina. Y ahora sí, ya nos coincide en todos los casos. Nos coincide aquí y nos tendría que estar coincidiendo acá. Y listo, ya quedó. Lo único que hicimos fue, pues digamos, ajustarlo en cuanto a partir de la herramienta mover, lo ajustamos en la posición que la necesitamos. Ok, ya quedó y decíamos que todos estos textos son estáticos porque no van a cambiar ni en proyecto ni en planos. Sin embargo, sí van a haber textos que sí se necesiten cambiar. Esos textos que sí necesiten cambiar, como quién es el dibujante, como el proyecto, la ubicación, la clave, etcétera, etcétera, los vamos a insertar de la siguiente manera. Bien, antes de insertarlos, comentarles que si queremos redibujar toda esta importación del CAD en Revit, pues lo podemos hacer con toda plenitud, desde la herramienta crear, les decía, líneas, y con pick points propiamente tendremos que estar tocando cada una de las líneas para lograr el cometido de dibujarlo directamente en Revit. No es nuestro caso, nosotros vamos a reaprovechar literalmente el pie de plano tal cual como está. Entonces, para ahora sí, integrar todos aquellos textos. Acuérdense desde la sesión anterior que les comenté que habían textos planos, que son aquellos que insertamos y esos no se van a ajustar, y aquellos textos que etiqueta o textos dinámicos que en función de la vista o del recurso van a estarse actualizando. Entonces, si me voy a crear, tenemos en la sección de textos 2 tipos de textos, los mismos que utilizamos cuando etiquetamos los espacios. El primer texto es el texto plano, y este texto plano, recuerden, es un texto común y corriente que va a ser constante y nunca se va a cambiar, nunca se va a actualizar. Y bueno, aquí podríamos, si necesitamos alguna nota que vaya a ser constante para todos nuestros planos, podríamos estar integrando aquí como nota 1, las cotas rigen al dibujo, ¿no? Dibujo. Sale, pues esta podría ser mi primer texto plano que siempre voy a utilizar, pero vemos que está pues relativamente grande respecto a nuestro pie de plano. Entonces nos vamos, ya saben, a editar, duplicar tipo, vamos a darle quizás la mitad de tamaño, sí, quizás la mitad de tamaño, 4 milímetros, aceptar, lo demás lo vamos a dejar tal cual, y donde dice fondo, en lugar de opaco, vamos a ponerle invisible o transparente, y a partir de aquí podemos cambiar, pues, el tipo de letra, el tamaño debe ser de 4 milímetros, y cualquier otra propiedad que nos permita este cuadro de diálogo. Le decimos aceptar, y ahora sí,
Ahora sí, seleccionamos este, lo cambiamos a 4 milímetros, que es el que acabamos de hacer, y así quedaría. Si necesitamos, sí, sí quedó bien, ¿verdad? O sigue estando un poco grande. ¿Saben que sigue estando un poco grande? Vamos a editarlo, lo renombramos, va a ser de 3 milímetros, 3 milímetros, y vamos a cambiarlo a 3 milímetros acá. Lo sigo viendo un poco grande. Parece que ya empieza a tener un poco más de sentido, aunque realmente sigo viendo grande el texto, bueno, más o menos. Ok, si quisiéramos otro texto estático, crear texto, texto, y aquí perfectamente lo podemos estar integrando. Y una segunda nota tal vez sea, las acotaciones se encuentran en metros, por ejemplo. Ese es mi segunda nota general, y ahí la tenemos. Y así podríamos estar llenando de textos estáticos el pie de plano, pero por favor no olviden que en realidad un texto estático corresponde a aquel que no va a tener ninguna actualización en función del plano o el proyecto que estemos trabajando, siempre van a ser constantes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esos son los textos estáticos. Ahora, ¿cómo serían los textos dinámicos? ¿Cómo serían los textos dinámicos? Bueno, nos vamos a crear y dentro de la sección de textos tenemos este que se llama textos de etiqueta. Estos son los textos dinámicos. Si le damos clic ahí, observemos, tenemos que darle, bueno, podríamos estar modificando algunas características del texto en cuanto a alineación se refiere. Vamos a iniciar, por ejemplo, con el nombre del proyecto. Le damos clic aquí, donde va a ser el nombre del proyecto, y observen, se nos abre un nuevo cuadro de diálogo en donde nos pide qué información vamos a agregar aquí, donde le dimos clic, en este caso es el nombre del proyecto. Entonces tendríamos que estar buscando dentro de todas estas opciones qué texto vamos a ingresar. Bien, recuerden que en el proyecto de Revit, dentro de las primeras clases, hubo una sección que se denominó información de proyecto, y ahí determinamos el nombre del proyecto, si era obra nueva o una adecuación, cuál era la ubicación, quién dibujaba, quién revisaba, quién proyectaba. Toda esa información se supone que ya está cargada en el proyecto de Revit. Entonces, ahorita, al asociar estas etiquetas con cada una de estas, pues digamos, características, lo que va a hacer Revit es vincularlas, y en automático, conforme metamos los planos, nos va a adecuar estos textos dinámicos en función de la información que ya le dimos en su momento. Entonces, esto es otro de los pues digamos, pluses que Revit nos ofrece en ese sentido. Entonces, bien, aquí es el nombre del proyecto, aprobado por autor, comprobado, descripción, dibujado, dirección, dice, escala, estado, fecha, hora, IFC Building, montaje, caray, aquí vienen los nombres. Nombre del cliente, nombre de la organización, nombre del proyecto. Aquí dice nombre del proyecto, ¿ok? Entonces la pasamos de aquel lado y la vamos a dejar como nombre del proyecto, ¿de acuerdo? Entonces simplemente le decimos aplicar, aceptar. Y ya tenemos el nombre del proyecto, pero antes de continuar con el resto de etiquetas, pues hay que ajustarla, ¿no? Porque se encuentra pues bastante desajustada. Entonces desde aquí, desde las piezas, podríamos estarla adecuando, y aquí arriba en la parte superior derecha tenemos la posibilidad de girarla de ser el caso. En nuestro caso lo vamos a dejar completamente horizontal, y antes de continuar, pues vamos a ver, nos lo está ubicando en un tamaño de letra de 8 milímetros, quizás como es el nombre del proyecto, quizás convenga ponerlo, es que no me acuerdo cómo nombramos al proyecto, porque si le dimos un nombre largo se va a desbordar, no me acuerdo cómo lo llamamos, pero hay que ponerle no sé, un texto de 5 milímetros, por ejemplo, 5 milímetros acá, y en lugar de opaco, transparente, aceptar, y ahorita ya quedó aquí en 5 milímetros. Ok, lo ajustamos al campo, y ahí quedó perfecto, ¿no? Ahí quedó. Listo, inclusive le podemos decir que en lugar de que se encuentre inclinado o sea, alineado al lado izquierdo, desde propiedades, vamos a decirle que se alinee al centro, tanto en lo horizontal como en lo vertical, que se mantenga al centro. Y en ese sentido, ya nuestro nombre de proyecto se va a ubicar al centro. Ahora tenemos pues el resto de campos, ¿no? Ubicación, propietario, proyectista, dibujante, y todas las características que tendría que contener cada plano. Entonces tendríamos que hacer lo mismo, crear texto de etiqueta, pero ahora vámonos con proyectista, vámonos con el proyectista. Entonces acá buscamos autor del proyecto. En este caso el proyectista es el autor. Lo cambiamos, aplicar, aceptar, y resulta que está en un texto de 8 milímetros. Vamos a ponerlo en uno de 3 como el de arriba, o quizá de 4. No, yo creo que de 3, muchachos. Editar, duplicar 3 milímetros. 3 milímetros. Lo que estamos haciendo es generar nuevos tamaños de texto, y si quisieran modificar la letra y todo el rollo, pues ya saben, desde aquí, ¿no? Desde aquí. Listo, aceptar, 3 milímetros. En este caso sí nos conviene que esté, pues digamos, orientado o alineado a la izquierda, y en el centro, ¿no? En medio. Lo mismo con dibujante, revisor, tipo de todo esto, tendríamos que estarlo adecuando en función de las características del plano que estemos trabajando. Entonces ya tenemos algunos, aunque tendrían que ser uno por uno. Ahora, quisiéramos integrar el tema de el plano de localización o el norte, o en su caso el norte, como el norte va a estar cambiando constantemente, eso lo vamos a integrar cuando ya tengamos los planos. Al igual, bueno, en este caso el plano de localización, si quisiéramos traerlo de un recurso vectorizado o de una imagen, pues tendría que ser desde insertar, ya sea como imagen o como importación de CAD, para estar ubicando en esta zona el, a ver, imagen. Vamos a imágenes, creo que no tengo ninguna. Ok, a ver,
rápidamente. Rápidamente, vamos a ver dónde está nuestro proyecto. Aquí cae, lo bien lejos. Ensenada. Maneadero, creo que se encontraba por esta zona. Hospital de San Fernando, más arriba. Aquí está Costco, entonces debe de estar, si no me equivoco. Por acá habíamos dicho, ¿no? En algunas zonas por aquí estaba el proyecto. Ok. A ver, si no me equivoco estaba en esta zona. Entonces, si quisiéramos poner a partir de una imagen o a partir de a partir de una vectorización, podríamos estar incluyéndola. Cerramos y continuamos con Revit. Entonces, en este caso, podríamos a partir de una imagen estar integrando pues la misma, ¿no? En caso de que la imagen, sea o responda al croquis de localización, del resto de planos y no solo de uno. Entonces desde aquí podríamos estarla, claro, hay que darle la forma, el contorno y todo este rollo, ¿no? Entonces tendríamos que estarla editando antes de insertarla, pero sería este procedimiento en Revit. Y bueno, si ya tenemos garantía de que ya concluimos la parte de acá abajo y todos los textos, tanto dinámicos como estáticos, lo que vamos a hacer es guardar, archivo, guardar como, y va a ser como familia, y le vamos a llamar template, ¿ok? O bueno, pie de plano si quieren, como quieran llamarlo, ¿de acuerdo? Entonces, ya nos vamos y abrimos el proyecto que estamos trabajando. Y hacemos lo siguiente. Ya llegamos al proyecto, les decía, para generar los planos, ya que tenemos una vez un pie de plano definido, nos vamos a vista, a la sección crear, no es cierto, a la sección o al grupo composición de plano. Tenemos plano aquí, les decía, vienen por defecto algunos, pero ninguno nos sirve a nosotros, entonces nos vamos a cargar y ubicamos. Tal vez nos convenga guardarlo aquí, fíjense. A ver, déjenme copiarlo, control X, y lo meto aquí en mis familias. Se llama template, lo voy a cambiar por pie de plano. En este caso va a ser el que nosotros necesitamos, decimos abrir, se va a cargar aquí, ya se llama pie de plano, le decimos cargar, y vean, ya en automático en la parte de la sección de planos, aquí en la barra de navegador de proyectos ya tenemos el primero que se denomina, en este caso la clave es A101 sin nombre. ¿Cómo se actualiza esa información? En el momento en que ingresemos ciertas vistas. ¿Cómo ingresamos las vistas? Aquí, ¿cómo ingresamos? Bueno, primero hay que ingresar lo que es el norte, ¿no? Decíamos que el norte, bueno, a ver, vamos por partes. Primero ingresamos las vistas y luego ingresamos el norte que corresponde a esa vista. Entonces, ya una vez que tenemos el pie de plano aquí, lo único que hay que hacer es definir cuál de todas estas vistas las vamos a integrar aquí al pie de plano. Entonces, me ocurre que la primera vista que vamos a integrar va a ser la planta baja, que en este momento la tenemos abierta. ¿Cómo es que la integramos a este pie de plano? Pues simplemente con un clic izquierdo sostenido, desde el navegador de proyectos, la jalamos al interior del plano. Listo. Resulta que la vista, el plano, la vista en planta del proyecto está súper grande respecto al pie de plano. Observen algo, aquí es donde viene lo interesante. Y antes de continuar, ahorita que ingresé la vista, a ver, voy a regresar, entonces no tenemos ninguna vista. Y dense cuenta, aquí todavía en la escala no tenemos algo. Al momento en que yo ingreso el plano, ya en automático, en escala, se ingresa o se actualiza con una escala más 100. ¿De dónde jaló esta escala? Si yo me voy a la planta baja, que la tengo abierta, observen en la parte inferior, en la barra donde están los elementos de visualización, yo tengo que esta planta baja está escala 1 a 100, y de aquí es donde la jaló para ubicarla acá. Si yo cambio mi escala, en lugar de 1 a 100, porque ya vimos que 1 a 100 no entra en el plano, seguramente va a ser 1 a 200 o 250. Vamos a cambiar desde la vista, directamente desde la vista, vamos a ingresar una de 1 a 200. A ver, quiero que vean qué es lo que está, la voy a dejar más 100. ¿Qué es lo que pasa? O sea, aparentemente, si yo cambio la escala, vean el plano, aparentemente, si yo cambio la escala, 1 a 200, pareciera ser que aparentemente no pasa nada, pero sí pasa mucho. Observen, si yo la dejo con 1 a 100, vean el tamaño de los textos, de las boyas, de las jotas, de las moscas, inclusive vean el tamaño del tipo de línea. Vean el tamaño del tipo de línea. Si yo cambio la escala, vean cómo todo esto se va a actualizar a la escala deseada. La voy a poner 1 a 200 y vean qué está pasando. Las boyas incrementan, los textos incrementan, las moscas incrementan y las líneas incrementan. Esto es porque como la planta ya está en una escala mayor, es decir, es más pequeña, pues los textos, a diferencia del AutoCAD, en donde AutoCAD cuando imprimíamos y cambiábamos de escala, literalmente todo se cambiaba de escala, incluyendo textos, boyas, moscas, jotas, todo se cambiaba de escala. Aquí lo único que se cambia de escala es la vista. Toda la información anotativa se adecua al tamaño que se va a imprimir en el texto. Esto está súper bien porque al final del día, con un par de clics, podemos estar imprimiendo planos a diestra y siniestra en diferentes escalas y ya no nos tenemos que preocupar por los tamaños de los elementos anotativos. Estos por defecto se acoplan, ¿no? Pero bueno, vean, ya lo puse 1 a 200. Si me regreso a plano, resulta que ya se adecuó 1 a 200, ya es mucho más pequeña. Me voy a la escala y ya se adecuó 1 a 200 porque es un texto dinámico.
Ahora, aquí dice proyectista Julio Rincón. Ah, caray, ¿y de dónde sacó eso, profe? Acuérdense ustedes que desde un principio, gestionar, cuando metimos la información del proyecto, aquí donde dice autor, yo puse mi nombre. Si yo pongo algún otro o nada más lo complemento, Julio Rincón Martínez, aceptar, aquí se estaría actualizando. Entonces, desde la información que en su momento metimos hasta aquí se están actualizando algunos datos. Entonces, resulta que el proyecto se llama Cultura en la Ciudad. Si buscamos aquí en la información, debería de estar, aquí está, nombre del proyecto, Cultura en la Ciudad. Pero si le queremos poner, ¿qué era? Museo de Arte Contemporáneo, aceptar. Y ya está actualizado. ¿Por qué es importante modificarlo desde acá? Porque ya es la información que le dimos a Revit. Entonces, si necesitamos generar decenas de planos o cientos de planos de este mismo proyecto, Revit va a estar jalando en todo momento la información de donde corresponda. Entonces, al final del día nos ahorra significativamente trabajo en ese sentido. Está 1 a 200 y bueno, simplemente desde aquí selecciono el elemento y lo arrastro para que lo metamos a la planta. Ah, caray, sigue quedando grande. Tal vez 1 a 250 va a ser la opción. Nos regresamos y buscamos. En la escala no tenemos 1 a 250, entonces nos vamos a personalizado y nosotros la generamos. 1 a 250, aceptar, mostrar nombre. Proporción, está bien. Ay, caray. 1 a 250, mostrar nombre. Está bien. Aceptar. Ya buscamos la de 1 a 250 y... Tarán, ahí está, 1 a 250. ¿Qué pasó? Se volvieron a hacer más grandes las boyas. Nos vamos a plano. Ok, listo. Y aquí yo ya tengo aquí mi planta arquitectónica. Inclusive la podemos estar moviendo más a la izquierda. Algo así, y ya entra completamente de este lado. Vamos a ponerla un poquito antes de que concluya. Ahí. Mis boyas, todo el rollo, ya quedó. Y bueno, inclusive más arriba, para que los ejes queden casi en el margen, ¿no? Ahí está. Ok, listo. Ahí ya quedó mi plan. Ojo, cualquiera me podría decir, oiga, profe, pero resulta que yo sigo viendo estos símbolos que nos representan los alzados, ¿no? Y la verdad es que yo no quiero que se vean. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nos regresamos a la vista y si nosotros, fíjense bien, si nosotros activamos abajo la región de recorte, aquí, la región de recorte, en este icono, nos aparece un recuadro. Ese recuadro perfectamente lo podríamos estar ajustando solo a la vista de la planta, es decir, dejando por fuera justamente todos estos simbolitos que estamos visualizando. Y, por ejemplo, hasta los ejes, ¿no? Ahí. Listo. Y ya que lo recortamos, por eso se llama región de recorte, simplemente lo desactivamos para que únicamente aparezca el plano. Entonces, regresamos al plano y ¡pum! Ya no vemos esos símbolos y únicamente deja el plano. Únicamente deja el plano. ¿De acuerdo? Entonces, ya nada más lo que nos restaría es ubicar completo el nombre de planta baja que se encuentra en 250, lo seleccionamos y lo arrastramos para donde lo necesitemos. A lo mejor ahí nos conviene, quizás un poquito más a la derecha. Y este tema, lo más hasta aquí. Hasta aquí. ¿Puede ser? Sí, y lo podemos denominar planta baja. ¿Cómo lo denominamos planta baja? Bueno, ok. ¿Cómo lo denominamos planta baja? Tendríamos que cambiar el nombre a la vista. Ahorita se llama PB, pero si yo le doy clic derecho y la cambio por cambiar nombre y le pongo planta baja, enter, le decimos que sí queremos renombrarlo, y ahora se llama planta baja este plano. Otra cosa, ¿cómo modificamos esta clave? Bueno, nos vamos a donde están los planos, lo seleccionamos. Fíjense, si le doy en más, ya aparece el contenido del plano. ¿Qué tiene el plano? Bueno, pues la planta alta y la planta baja. Le damos clic derecho y le decimos cambiar nombre. Y aquí me dice, ¿cuál es el número del plano? En este caso será app-1, que es arquitectónico 1. El nombre del plano se va a llamar, no sé, plantas arquitectónicas. Plantas arquitectónicas, sale. Ya se actualizó aquí la clave a 1. ¿De acuerdo? Entonces, si aquí le hubiéramos, donde dice tipo de plano, aquí le hubiéramos puesto la etiqueta dinámica, aquí se llamaría plantas arquitectónicas en esta zona, pero no metimos esa. Entonces, vamos a continuar. Vean, igual la escala y todo lo demás se actualizó en función de lo que le metimos. ¿Sale? Bien, vamos por el último, muchachos. Vista, planos, pie de plano. Y este último va a ser de meramente perspectivas. O apuntes perspectivos. Voy a jalar, tal vez esta. Ah, Caracas, está enorme. Entonces simplemente desde aquí, pues lo reduzco, ¿no? En tamaño. Ah, qué caray. A ver. Está enorme. Activar vista. Ahí tengo la vista. Lo voy a acomodar conforme vaya quedando. A lo mejor es esta. Ahí lo ubico. No sé, a lo mejor esta. Ahí queda, ¿no? Ya queda. Esa es la primera. Listo. La segunda sería, no sé, voy a pensar, es esta. Seguramente también es enorme. No, pues, bueno. Ok, fíjense bien, cuando el inserto ya es enorme, si se dan cuenta, no me permite reducirle en tamaño. Entonces lo que tengo que hacer es una de dos, o darle doble clic a esta, doble clic a la imagen para que se active el modificador de dimensiones y desde ahí dimensionarla, o la siguiente opción, que es la que ahorita les voy a mostrar.
¿Por qué en mi caso es una gran imagen respecto al tamaño del plano? Porque la resolución de mi monitor es de 4000 píxeles, 4000 por 1700. Tengo un monitor grande, entonces por esa razón es que yo estoy obteniendo tamaños de tamaños de ahí está, tamaños de renders bastante grandes, ¿no? En cuanto a dimensiones se refiere. No sé, yo ya nos voy a meter una última, nada más para que quede de acuerdo. Una última, a lo mejor puede ser la fachada 1. A ver esta. Esta. Ok. Doble clic. Y acuérdense. Antes de darle doble clic, la otra opción para cambiarla de tamaño es seleccionarla. Y arriba donde dice, a ver, donde dice, espérame que me salgo. Seleccionarla y donde dice activar vista. Simplemente lo seleccionamos y arriba dice activar vista. Es lo mismo como darle doble clic. Es exactamente lo mismo. Entonces esta la puedo estar poniendo a lo mejor aquí. Si es que es mi deseo dejarla en este tenor. Doble clic afuera para que nos regresemos a la vista del plano. Es como el viewport en el layout de AutoCAD. Si le damos doble clic al elemento, nos mete a la vista del elemento. Si le doy doble clic afuera, nos regresa a la vista del plano. Ese es el equivalente en AutoCAD. Entonces, simplemente aquí trasladamos el nombre y ya. Y ya. Al plano de los cortes voy a meter una tabla de cuantificación acá abajo. ¿Cómo? Exactamente igual. Nos vamos a la cuantificación de puertas, lo arrastramos al interior del plano y, caray, bueno, tendremos que hacer quizás un nuevo plano, me estoy dando cuenta. Bueno, nuevo plano rápidamente para las tablas. Este nuevo plano y las tablas, cuantificación de puertas. Ahí está. Listo, entonces hasta aquí ya hemos conformado algunos planos. Vamos a llamarle cuantificación. Cuantificación. Ahí está. Entonces ya tenemos varios planos. El plano 1, que son las plantas arquitectónicas, vamos a ponerla de este lado. El plano 2, que son los alzados. El plano 3, que son las perspectivas. Y el plano 4, con algunos elementos de cuantificación. Listo. Ahora, ¿cómo procederíamos a imprimir? De la siguiente manera. Con un simple control P. Esperamos y pues seleccionamos el PDF. Aquí dice combinar selección múltiple de planos. Esto es, podríamos estar generando planos, todos los planos en un mismo archivo o planos en archivo por archivo. Vamos a dejarlo para que sea la impresión de todos los planos en un mismo PDF, ¿de acuerdo? Bien, entonces nos vamos a esta sección donde dice, si lo dejo así nada más me va a imprimir el plano actual. Entonces vamos a imprimir varios planos en un mismo archivo. Entonces nos vamos donde dice vistas, planos, seleccionamos y por defecto, observen, nos aparecen muchísimos, pero aquí lo que nos están apareciendo son todas las vistas y al mismo tiempo todos los planos. A nosotros lo que nos interesa imprimir únicamente son los planos. Entonces simplemente deschequeamos el grupo de vistas y nos estarían apareciendo únicamente los planos que hemos generado, estos 4. Entonces podríamos estar, pues todos, ¿no? Seleccionamos todos los planos, le decimos aceptar. Desea guardar esta configuración para usar en una sesión de Revit posterior. Pues como quieran, pueden decirle que sí o que no. Y después nos vamos a configurar para un par de detallitos. En configuración, cierro. Aquí en configuración tendremos que estar eligiendo el tamaño de papel, si es monocromático o a color, etcétera. Entonces, nos vamos donde dice tamaño de papel, por defecto dice letter, que es tamaño carta, entonces nos vamos al de 90 por 60. En este caso, si no me equivoco, el de 90 por 60 es el ArcD. El ArcD. Si no me equivoco, este es el de 90 por 60 en el PDF. El tamaño de papel de 90 por 60 es ArcD. Le decimos que en apaisado, en sentido horizontal, centrado. En zoom le decimos al 100% porque está en 90 por 60 y debe de coincidir con el tamaño del papel que es ArcD. Y en calidad raster le decimos pues alta y en colores pues lo decimos como en colores o lo podemos poner en escala de grises o monocromático. Vamos a decirlo en colores. Y lo demás lo podemos dejar como está. Lo demás, bueno, aquí hay que centrarlo y lo demás lo podemos dejar como está. Le decíamos que todos en un mismo archivo, porque aquí si le damos esta opción nos lo va a generar uno por uno en archivos separados. Vamos a decirle que en un solo documento PDF y pues ya, aceptar. Ya no hay que trazar ninguna ventana ni nada como en AutoCAD. Le damos el nombre a planos. Vamos a denominarlo planos de museo contemporáneo. Y ya nos le hacemos aceptar y esperamos a que Revit haga su chamba. Ahora, ¿cómo procedería? Bueno, si quisiéramos imprimirlo ya en físico, porque ahorita lo estamos haciendo en PDF, si quisiéramos imprimirlo en físico, simplemente es enviar por correo o pasar en algún dispositivo electrónico este PDF a quien nos vaya a plotear, y lo que estaría haciendo esa persona, pues ya ni siquiera tiene la necesidad de escalar ni nada, simplemente abre el PDF, que es este, y literalmente ella tendría que mandar a imprimir, escala, no es cierto, ella tendría que mandar a imprimir a un papel de 90 por 60, ya no tendría que escalar, ya no tendría que hacer nada. Entonces, fíjense, si ustedes se van a las propiedades del archivo PDF, pues aquí tenemos justamente, pues cada uno de los planos, ¿no? Cada uno de los planos.
Entonces, pues bueno, simplemente tendríamos que acercarnos a ellos para ver la calidad con la que Revit, vean, la calidad con la que Revit imprime justamente estos planos, la calidad y todo el rollo. Cabe mencionar que pues ya no hay que hacer nada más que imprimir. Aquí está el norte donde lo metimos, el bloque de localización. En esta sección viene todo el tema de los datos actualizados, etcétera, etcétera. Y de esta manera, pues ya estaríamos concluyendo con calidad de línea y todo el rollo. Aquí está la calidad de línea y todo el rollo. Justamente nuestros planos para imprimirlos. Y hasta aquí el tema de la generación e impresión de planos. Insisto, aquí nos faltaríamos de las fachadas, cortes por fachada, etcétera. Pero en términos generales, este es el procedimiento para generar e imprimir los planos en PDF. Les decía que si ustedes mandan este archivo, simplemente la persona se va a imprimir, selecciona el papel de 90 por 60 y ya no tiene que escalar ni generar ningún tipo de adecuación más que seleccionar su impresora, elegir el papel de 90 por 60 y ya quedó. Si ustedes observan, analizar herramienta, si ustedes observan, pueden visualizar aquí con la herramienta medir. Con la herramienta medir, ahorita te marco que estoy en clase. Bye. Con la herramienta medir pueden estar visualizando que sin esta esquina a esta esquina, ahí nos dan los 90 centímetros de ancho que tiene el plano. ¿De acuerdo? A ver, aquí están los 90 centímetros. Vamos a acercar. Bueno, en este caso seguramente no lo hice donde debía. Son 899 milímetros. A ver, quizás, ¿a qué caray? Deben de ser los 90, ¿eh? Eso es un hecho. Nada más que habría que ver si realmente le di de un punto a otro. A ver, va de vuelta. Va de vuelta y quiero que sea de este punto a este otro punto hacia abajo. Deberían de ser 90. Pues sigue marcando 899. Pero bueno, es menos de 1 milímetro la diferencia. Se supone que deben de ser exactos, porque al final de cuentas así lo personalizamos. Pero por alguna razón estamos teniendo una versión muy, muy ligera. Y bueno, hasta aquí el tema de la conformación de planos y su impresión. ¿Alguna duda con esto, muchachos?